Si me acompañas esta noche, viajero, te pido que guardes tu reloj y tu prisa. Vamos a emprender una travesía que no necesita barcos ni aviones, sino solo la quietud de tu mente. Vamos a buscar el mapa secreto de la vida, un mapa que, curiosamente, ha sido dibujado miles de veces en lenguas que ya no hablamos y en tierras que nunca hemos pisado. Desde el primer día en que el ser humano miró las estrellas, sintió dos cosas: una inmensidad aterradora y una conexión innegable. El propósito de toda sabiduría, de toda filosofía y de toda religión ha sido siempre el mismo: responder a las tres grandes preguntas. 1. ¿Quién soy yo? La identidad. 2. ¿Cómo debo vivir? La ética. 3. ¿Cómo enfrento el sufrimiento y la muerte? La trascendencia. Y la maravilla de este viaje es que, cuando escuchamos el eco de los sabios de Atenas, de Kioto, de las montañas andinas o de los desiertos africanos, descubrimos que, a pesar de las distancias y los dioses, las respuestas siempre convergen. Todas apuntan a un mismo eje: la rectitud del espíritu. Hoy vamos a visitar 7 grandes tradiciones de pensamiento, no para juzgarlas, sino para beber de su pozo. Cada una nos regalará una piedra fundamental para construir nuestro propio refugio. Permite que las historias se asienten en ti y comprenderás que la sabiduría no es propiedad de una cultura, sino el patrimonio común de la humanidad. Abre tu mente y comencemos nuestro viaje. Ante el silencio de esta noche, donde el clamor del día ha cesado y solo las estrellas dictan el tiempo, nos encontramos en la verdadera encrucijada de las eras. Dejemos a un lado las fronteras dibujadas en mapas efímeros y olvidemos la tiranía de la inmediatez. Hoy, el camino no es geográfico, sino gnoseológico, un viaje a través de la esencia misma de la experiencia humana. Desde que la conciencia se encendió en la especie, una pregunta ha ardido con la misma intensidad bajo cualquier sol. ¿Cuál es la fórmula para la vida que no se quiebra? El hombre moderno, en su arrogancia tecnológica, cree que ha inventado el bienestar, pero la verdad es que, en miles de civilizaciones que florecieron y cayeron en el polvo, las mismas ansiedades nos atormentaron: el miedo a la pérdida, la angustia por el sufrimiento y la eterna duda sobre el propósito. Lo fascinante de esta travesía es descubrir que las respuestas no son exclusivas. El monje en el Tíbet, el filósofo en el Ágora de Atenas y el chamán en el Amazonas, todos han llegado a la misma conclusión fundamental a través de caminos radicalmente distintos. Han descubierto el eje inmutable de la sabiduría, el punto donde el caos exterior no puede penetrar la calma interior. Esta noche te invito a ser un buscador de oro. No buscaremos metales preciosos, sino la pepita de verdad universal que yace oculta bajo capas de ritual y mito. Visitaremos las cámaras secretas de 7 grandes tradiciones, extrayendo de cada una un principio que es esencial para la construcción de una existencia plena y resiliente. Los 3 pilares que sostienen el viaje. 1. El pilar de la identidad. ¿Qué es lo que verdaderamente soy más allá de mis posesiones o mis roles? 2. El pilar de la interacción. ¿Cómo debo relacionarme con el mundo y los demás para que mi acto no me cause sufrimiento? 3. El pilar de la transitoriedad. ¿Cómo puedo amar la vida sabiendo que todo, incluida mi persona, es efímero? Al final de nuestro recorrido, verás que la sabiduría no es un dogma complicado, sino una simple y elegante coherencia.
comprenderás que tu vida es el campo de pruebas donde todas estas grandes enseñanzas deben converger y probar su valía. Abre tu mente a la posibilidad de que la verdad que buscas no es una invención moderna, sino un eco ancestral que ha estado esperándote. Despojémonos de nuestros prejuicios y caminemos hacia la luz de la comprensión compartida. Escala 1. Grecia clásica, el poder del foco interno. Nuestra primera parada es la cuna de la filosofía occidental, Grecia, específicamente la escuela estoica. Estos hombres, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, nos legaron una sabiduría no sobre cómo volverse rico, sino sobre cómo volverse invulnerable. El gran regalo de los griegos es la dicotomía del control, una enseñanza tan simple que la hemos olvidado. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. La miseria y la angustia del hombre moderno surgen de la confusión de esta frontera. Sufrimos intentando controlar el clima, la opinión del jefe, el pasado o las decisiones de nuestros hijos. Y en esa lucha inútil perdemos la única cosa que sí controlamos: nuestra razón y nuestra elección de respuesta. El estoico enseña que debemos podar el jardín de nuestra mente de todo aquello que no podemos nutrir. Si tu mente se agita por una crítica, la sabiduría griega te pregunta: ¿controlas la boca de quien critica? No. ¿Controlas tu reacción a esa crítica? Sí. Si temes el futuro, te pregunta: ¿controlas el resultado de tus planes? No. ¿Controlas el esfuerzo y la virtud con que los inicias? Sí. Un esclavo liberado que no poseía nada material, solo su razón. Se cuenta que cuando su amo le rompió la pierna por castigo, Epicteto solo dijo: «Te lo advertí, se va a romper». No hubo dolor en su alma, solo una observación lógica. Su libertad no dependía de las cadenas, sino de su juicio sobre las cadenas. La sabiduría estoica nos da un punto fijo en un mundo en constante movimiento. Nos enseña a construir nuestra casa sobre la roca de nuestra propia voluntad, para que los vientos de la fortuna puedan soplar sin derribarla. La verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la elección racional de cómo responder a ese miedo. Aquí en Atenas aprendemos que la vida es una obra de teatro y nosotros somos los actores. No elegimos el rol que nos toca, pero sí elegimos cómo actuarlo. Y en esa elección reside toda nuestra paz. Al pisar la soleada tierra de Grecia, específicamente los pórticos de la filosofía helenística, encontramos un sistema de pensamiento cuya belleza reside en su geometría lógica, el estoicismo. Esta tradición no se preocupó por crear dioses más poderosos, sino por forjar un ser humano más resistente que los dioses. El regalo fundamental de Atenas es el concepto de la fortaleza interior. La única fortaleza que un hombre puede construir, la única que es verdaderamente inexpugnable, es su propia mente. La cirugía de la dicotomía, el corte a lo incontrolable. La gran miseria humana, enseñaron, proviene de un error catastrófico de clasificación: confundir lo que es tuyo con lo que es prestado. El estoico realiza una cirugía mental radical para trazar una línea final: la dicotomía del control. El desapego de las cosas indiferentes. Lo interno tuyo, tu juicio, tu intención, tu deseo, tu aversión, tu esfuerzo. Esto es tu dominio soberano. Lo externo, prestado. Tu cuerpo, la salud, la riqueza, el clima, la reputación, la vida de tu amado. Esto pertenece a la fortuna o al destino.
El acto más poderoso de liberación es renunciar al control sobre el 99% de tu vida, lo externo. Piensa en cualquier momento de angustia reciente. ¿El dolor provino del evento en sí o de tu juicio sobre el evento, de tu resistencia a su realidad? El evento externo es, en sí mismo, neutro. Es tu interpretación, tu opinión, lo que lo tiñe de bien o de mal. La historia del perro atado al carro. Un gran maestro utilizó la imagen del perro atado a un carro. El perro tiene dos opciones. 1. Resistir y luchar. Se revuelve, se ahoga con la correa, se lastima, pero el carro sigue moviéndose en la dirección que el destino ha marcado. Sufre inútilmente. 2. Correr con el carro. Acepta la dirección y corre con gracia, manteniendo la correa floja. Llega a su destino tranquilo y sin heridas. La sabiduría griega te pide que dejes de ser el perro que sufre inútilmente. El carro de la vida se mueve por leyes universales que no puedes cambiar. Tu único poder reside en la aceptación consciente del movimiento y la elección virtuosa de tu ritmo. La disciplina de la proairesis, la elección moral. El foco interno no es pasividad, es acción concentrada. Una vez que has cortado el apego a los resultados que no controlas, toda tu energía se dirige a la proairesis o la facultad de la elección moral, lo único que sí controlas. En lugar de preocuparte por la pérdida de riqueza, enfócate en practicar la templanza con lo que queda. En lugar de sufrir por una ofensa, enfócate en practicar la justicia y el perdón racional en tu respuesta. Aquí, en la cuna de la lógica, aprendemos que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace con virtud. La paz estoica no es la ausencia de tormenta, sino la certeza de que tu timón interno es inamovible, sin importar cuán violentas sean las olas externas. Escala 2, Asia Oriental, la danza con el flujo. Dejamos la firmeza de la razón griega y viajamos a los valles brumosos de China y el arte del Tao. Si el estoico nos enseña a controlar nuestra reacción, el taoísta nos enseña a dejar de luchar contra el río. Lao Tse, el maestro del Tao, nos habla del Wu Wei, o la acción sin esfuerzo. No es pereza, es la comprensión profunda del flujo natural de las cosas. Piensa en el agua. Es la cosa más suave del mundo, pero puede desgastar la roca más dura. ¿Por qué? Porque el agua nunca se resiste. Se adapta a la forma del recipiente, cede ante el obstáculo y siempre encuentra el camino hacia el mar. Nuestra miseria viene de la rigidez. Intentamos forzar la vida a hacer lo que queremos, como si fuéramos a empujar el río de regreso a la montaña. El Tao te pide que te vuelvas flexible como el bambú. El bambú se dobla bajo la ventisca de nieve hasta tocar el suelo. El árbol rígido se quiebra. El Wu Wei te pide que actúes, pero en el momento justo, sin forzar, como el jinete que apenas toca las riendas, dejando que el caballo siga su naturaleza. Se cuenta de un leñador que intentaba cortar un árbol inmenso con furia. Un sabio lo observó y le dijo: «No cortes tú al árbol, corta con el árbol». El leñador aprendió a escuchar la veta, a usar el peso del hacha en el momento del impulso natural. Al dejar de luchar contra la madera, el corte se hizo sin esfuerzo. Los taoístas nos recuerdan que la utilidad de un objeto reside en su vacío. Un tazón es útil por el espacio que contiene, una casa por el espacio vacío entre las paredes. La sabiduría oriental nos invita a crear espacio vacío en nuestra mente, a no llenarla con planes rígidos o juicios. En ese espacio vacío, la vida
puede fluir. Aquí aprendemos que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la fluidez. Dejamos la firmeza de la razón helénica y nos deslizamos hacia el este, hacia los paisajes pictóricos de China y la filosofía del Tao, la vía, el camino inefable. Si los griegos nos enseñaron a resistir con la voluntad, los maestros orientales nos invitan a rendirnos con inteligencia. La enseñanza central del Tao, enunciada por el viejo maestro Lao Tse, es el principio de Wu Wei, la acción sin esfuerzo. No es inacción, es la acción perfectamente alineada con el ritmo del universo. Es el arte de dejar de empujar la vida y, en su lugar, bailar con su flujo. El poder de la humildad del agua. El símbolo supremo del Tao es el agua. Piensa en sus cualidades. Suministradora, da vida pero nunca se exige un mérito. Adaptable, adopta la forma de cualquier recipiente, taza, río, océano, sin perder su esencia. Invencible, puede desgastar la piedra más dura, no por fuerza, sino por persistencia sin resistencia. Nuestra miseria surge cuando intentamos ser como la roca rígida, que se rompe ante el vendaval de la adversidad. La sabiduría taoísta te pide que te vuelvas flexible como la caña o el bambú. El bambú se dobla casi hasta tocar el suelo durante la tormenta, pero nunca se quiebra, volviendo siempre a su verticalidad original. El ejercicio de la rendición consciente. Cuando la adversidad golpee tu semana, pregúntate, si yo fuera agua, ¿cómo abordaría este obstáculo? El agua no ataca la montaña, la rodea. El agua no combate la presa, espera y se acumula hasta que puede pasar por encima. Tu paz reside en tu capacidad de ceder el paso sin perder tu dirección fundamental. La virtud esencial del vacío. El Tao también celebra el concepto de vacío y utilidad. La rueda es útil por el vacío que queda entre los radios. El recipiente es útil por el vacío que puede contener. Una ventana es útil por el espacio vacío que permite pasar la luz. Nuestra mente está en un constante estado de plenitud ruidosa. La llenamos de planes, juicios y expectativas rígidas. El maestro taoísta te invita a vaciar tu mente, a crear un espacio de quietud receptiva, Kaun. En ese vacío, la verdad puede entrar y la acción justa, el Wu Wei, puede surgir sin esfuerzo. Si tu mente está llena, no hay espacio para la nueva realidad que la vida te presenta. La metáfora de la vela de la barcaza. Se cuenta que un barquero experto en el río Yangtze no luchaba contra el viento. Extendía su vela y permitía que el viento en su propia naturaleza lo llevara. Su maestría no estaba en el esfuerzo físico, sino en el conocimiento del tiempo y la dirección natural. Aquí, en el corazón de Asia, aprendemos que la verdadera fuerza es la capacidad de alinearse con lo ilimitado. Deja que el río de la vida fluya y serás llevado a donde debes ir. La resistencia solo genera fricción. El abandono inteligente genera poder. Escala 3. India, la ilusión y el deber. Dejamos los ríos brumosos y viajamos al corazón de la India, donde la filosofía Vedanta y la Bhagavad Gita nos enseñan sobre el Dharma y la naturaleza de la realidad. El gran regalo de la India es la comprensión de Maya, la ilusión. La realidad que percibimos con nuestros sentidos es solo una cortina, una gran película que el universo proyecta. Detrás de esta cortina de nombres y formas, tu trabajo, tu título, tu cuerpo, existe una realidad única e inmutable, el Atman o espíritu.
Si todo es maya, ¿cómo debemos actuar? Aquí entra el dharma, el deber o la rectitud. El Gita enseña que debemos actuar con toda nuestra energía, pero con desapego al resultado. El guerrero debe luchar, pero no debe apegarse a la victoria o la derrota, pues eso está fuera de su control. El médico debe curar, pero no debe apegarse a la sanación o la muerte, pues su deber es el esfuerzo, no el desenlace. En las Upanishads se narra la historia de dos pájaros sentados en el mismo árbol. Uno, el pájaro individual, el ego, está ocupado picoteando frutos dulces y amargos. El otro, el pájaro silencioso, el Atman, solo observa, sin comer, sin juzgar, en perfecta paz. La sabiduría hindú te pide que te identifiques con el pájaro observador, el testigo silencioso, en lugar de con el pájaro que come y sufre. No debes renunciar a la acción, sino renunciar a la propiedad de la acción. Actúa con tu máximo potencial y luego entrega el fruto. Este desapego al fruto es la clave para una vida libre de ansiedad. La paz se encuentra en el cumplimiento de tu dharma, sin esperar aplausos de la ilusión. La acción virtuosa es su propia recompensa. Al dejar la fluidez del Tao, viajamos a la antiquísima tierra de la India, donde la filosofía Vedanta y la epopeya del Bhagavad Gita nos enfrentan a la naturaleza misma de la realidad y la ética de la acción. Si la vida es sufrimiento, como afirma el Buda, la sabiduría hindú nos pregunta por qué sufrimos y cómo debemos actuar dentro de esa realidad. El concepto central que desmantela el sufrimiento es Maya, la gran ilusión. La realidad que experimentamos a través de nuestros sentidos, el cuerpo que envejece, el éxito que se desvanece, la riqueza que se corrompe, es solo una capa, una manifestación temporal de lo real. La trampa del fruto de la acción, Karma Phala. La miseria reside en nuestro apego a los frutos de la acción, Karma Phala. Trabajamos, luchamos, amamos, esperando un resultado específico, ganancia, reconocimiento, permanencia. Cuando el resultado no se alinea con la expectativa, y por ley de Maya rara vez lo hace, sufrimos. El sufrimiento, por lo tanto, no es el resultado del fracaso, sino del apego al resultado. El Gita ofrece la enseñanza central que libera al espíritu. Actúa con todo tu ser, pero renuncia al apego al fruto de tu acción. El guerrero Arjuna debe luchar porque es su dharma, su deber cósmico y ético, no para ganar o perder. El médico debe esforzarse al máximo, pero la curación no le pertenece. Esa es la voluntad de lo supremo. Tu deber es poner la máxima calidad de intención y esfuerzo coherente. Una vez que la acción ha sido ejecutada, el resultado debe ser entregado a la vastedad del universo. Al hacer esto, tu acción permanece pura, libre de la contaminación de la expectativa egoísta. El principio del Dharma, el mapa de la rectitud. El Dharma es el segundo pilar. No es un conjunto rígido de reglas, sino la naturaleza esencial de cada cosa, el camino correcto que debe seguir. El Dharma del fuego es arder. El Dharma del agua es fluir. Tu Dharma es tu deber ético único basado en tu posición y tus circunstancias. La vida se vuelve tranquila cuando uno actúa en coherencia con su Dharma, sin compararse con el Dharma de otro. Si tu Dharma es ser padre, sé el mejor padre sin buscar ser un político. Si tu Dharma es servir, sirve con excelencia sin buscar ser el rey.
el ejercicio de la identidad verdadera. La sabiduría hindú nos enseña que el sufrimiento termina cuando cesamos de identificarnos con lo ilusorio. No eres tu cuerpo, perecedero. No eres tu mente, cambiante. Eres el Atman, el espíritu eterno que es idéntico al Brahman, la realidad suprema. Al contemplar esta identidad, la pérdida de lo material o el fracaso de una meta se vuelven triviales. ¿Cómo puede el espíritu eterno sufrir por la pérdida de un rol temporal? Aquí, en la orilla del Ganges, aprendemos que la verdadera liberación es actuar plenamente en este mundo, maya, con la conciencia de que nuestra esencia pertenece al otro. La paz es la consecuencia de la acción desapegada que se cumple simplemente por amor a la rectitud. Escala 4, Budismo Zen, la maestría del momento. Cruzamos los Himalayas y llegamos a la escuela del budismo Zen, la sabiduría de la simplicidad y la conciencia aguda. Si la India nos habló de la ilusión, el Zen nos habla de la fugacidad. El Buda nos dio las 4 nobles verdades, pero el Zen nos da la herramienta para aplicarlas, la atención plena o mindfulness. El sufrimiento surge de 3 venenos: la avaricia, querer lo que no tengo; la aversión, rechazar lo que tengo; y la ignorancia, no ver la realidad tal como es. Y la realidad es impermanencia. El Zen nos ata al único punto inamovible de la vida, este instante. Si tu mente se va al pasado, arrepentimiento, regrésala a la respiración. Si tu mente se va al futuro, ansiedad, regrésala al contacto de tus pies con el suelo. Un profesor universitario visitó a un maestro Zen para preguntar sobre la enseñanza. El maestro comenzó a servir té y siguió sirviendo hasta que la taza del profesor se desbordó. El profesor gritó: «Ya está llena, no cabe más». El maestro respondió: «Como esta taza, usted viene lleno de opiniones y teorías. Si no vacía su mente, ¿cómo podré enseñarle el Zen?». El Zen no es sobre encontrar una respuesta compleja, es sobre ver la realidad desnuda. La sabiduría Zen nos enseña que solo existe este momento. El pasado es una memoria, el futuro es una fantasía. Si logras estar completamente presente en tu tarea, lavar los platos, caminar, respirar, eres iluminado en ese instante. El descanso y la plenitud no son metas futuras, son la condición de la atención plena. Aquí aprendemos que la paz es la ausencia de la mente vagabunda. Es la maestría sobre el único segundo que realmente poseemos. De la vasta metafísica de la India, nos trasladamos a la disciplina concisa y austera del budismo Zen en el lejano Oriente. El Zen no se interesa en lo que las cosas significan, se interesa en lo que las cosas son, aquí y ahora. Su enseñanza es una destilación pura. El sufrimiento es causado por la mente que se niega a habitar el presente. El regalo del Zen es la maestría del momento, o mindfulness, atención plena, en su forma más aguda y radical. La ilusión del tiempo y la geografía mental. Nuestra mente es una máquina del tiempo que perpetra el sufrimiento. Constantemente viajamos a 2 lugares que no existen. 1. El pasado, arrepentimiento y culpa. Revivimos errores que ya no podemos cambiar. El 2. El futuro, ansiedad y expectativa. Preparamos eventos que probablemente ocurrirán de una manera completamente diferente. El budismo Zen declara que estos viajes son el gran veneno que roba la paz.
La única realidad verificable, el único punto donde la vida realmente sucede, es el aquí y ahora. El ejercicio del ancla inamovible. La respiración es el ancla que te ata a la realidad, no a la idea de la respiración, sino a la sensación física de la respiración que entra y sale en este instante. Si un recuerdo doloroso te atrapa, regrésate a la sensación del aire fresco en las fosas nasales. Si un plan futuro te agobia, regrésate al contacto de tu cuerpo con la silla o el suelo. La disciplina Zen no es una práctica para ser mejor, es una práctica para ser más real. Es ver la flor como solo una flor, el sonido como solo un sonido, sin cargarle las etiquetas de bueno o malo. La fuerza de la nada, Sunyata y el Kensho. El Zen enseña que la vacuidad o Sunyata, que no es la nada sino la ausencia de una esencia fija, es la naturaleza de todas las cosas. Todo es impermanente. Tu cuerpo, tus ideas, tus problemas, el éxito de la semana, todo se disuelve. Esta comprensión es liberadora. Si tus problemas son impermanentes, ¿por qué darles una importancia permanente? La historia del maestro que cortaba bambú. Un discípulo preguntó a su maestro, que estaba cortando bambú con una hoja afilada, ¿cuál es el secreto de la iluminación? El maestro, sin dejar de cortar, golpeó una pieza con su hacha de forma precisa y dijo, aquí está, el momento en que el bambú y el hacha se encuentran. No hay secreto mágico. La iluminación, o Kensho, la visión de la verdadera naturaleza, no es una meta distante, es la conciencia aguda y sin juicio de tu vida en el preciso instante en que la estás viviendo. Es cuando la mente se fusiona con la acción. Si lavas los platos, solo lavas los platos. Si caminas, solo caminas. Al detener la mente vagabunda, detienes el sufrimiento. Aquí, en la quietud de la estera de meditación, aprendemos que la verdadera riqueza es la presencia total en la vida que se nos ha concedido. Escala 5. África Occidental, la fuerza de la comunidad. Dejamos la quietud contemplativa y viajamos a las aldeas llenas de vida de África Occidental y la filosofía de Ubuntu. Si Occidente pregunta ¿quién soy yo? Y la esta pregunta ¿qué es la realidad? El pensamiento africano pregunta ¿cómo estamos juntos? Ubuntu se traduce generalmente como yo soy porque nosotros somos. Esta es la sabiduría fundamental. La identidad individual es inseparable de la identidad comunitaria. La miseria de uno corrompe la salud del todo. La disciplina de la reciprocidad. El bien no es un acto individual, es un tejido que se cose en la comunidad. Si un miembro del grupo sufre, el grupo entero está incompleto. El acto de curación no es solo para el individuo, es para restaurar la armonía de la red. En una comunidad, si un niño cometía un error grave, no era castigado. En su lugar, toda la aldea se reunía y pasaba un día entero enumerando todas las buenas acciones y cualidades del niño. Se le recordaba su valor, su contribución a la red. El castigo no era necesario, pues el dolor de haber roto el Ubuntu y la fuerza del amor restaurado eran suficientes. La sabiduría africana nos libera del peso del individualismo y la soledad. Nos recuerda que cada uno es responsable de la totalidad, pero no está solo en la responsabilidad. Tu éxito es un reflejo de la red que te sostiene. Aquí aprendemos que la verdadera seguridad no se encuentra en la acumulación de bienes, sino en la solidez de tu conexión con los demás.
El hombre más rico es el que está firmemente anclado en su comunidad. De la disciplina solitaria del Zen, viajamos a la vibrante interconexión de África Occidental, donde la sabiduría se destila en la práctica diaria de la vida comunal, encapsulada en la filosofía de Ubuntu. Si la mayoría de las tradiciones se enfocan en la pregunta individual ¿quién soy yo?, el pensamiento africano invierte el foco con una verdad innegable: yo soy porque nosotros somos. Esta es la sabiduría de la relacionalidad radical. La identidad no es una posesión privada, es una función del lazo. La red irrompible de la existencia. El concepto de Ubuntu es la negación de la atomización individualista. Un ser humano solo alcanza su plenitud, su humanidad completa a través de su pertenencia y su contribución a la red comunitaria. La salud de la unidad. Si un miembro del grupo sufre de miseria, enfermedad o injusticia, el bienestar del grupo entero está comprometido. No hay paz individual mientras la red esté rota. La riqueza como deuda. La riqueza o el talento de una persona no es una propiedad personal, sino un recurso de la comunidad. Un gran cazador debe compartir su carne. Un gran narrador debe compartir su historia. La disciplina de la reciprocidad sacrificial. La vida se rige por la ley de la reciprocidad. Para recibir, debes dar. Para ser, debes servir. La moralidad no se mide por la pureza de tus pensamientos, sino por la calidad de tus actos en la comunidad. El ejercicio del reflejo. Cuando un miembro de la comunidad se equivoca o comete un error ético grave, la respuesta tradicional no es el ostracismo o el castigo solitario, sino el círculo de reafirmación. El individuo es rodeado por la comunidad y cada persona pasa horas enumerando todas las buenas acciones, dones y contribuciones que el individuo ha hecho. El mensaje es claro: vemos tu error, pero no dejamos que ese error defina tu esencia. Tu valor para nosotros es más grande que tu fallo. El dolor que experimenta el individuo al ser restaurado de esta manera es más profundo y transformador que cualquier castigo. La liberación del peso de la soledad. La sabiduría africana nos libera de la carga psicológica de tener que lograrlo todo solo. Nos recuerda que el individualismo extremo es una forma de pobreza espiritual. El hombre que se aísla, aunque posea todo el oro del mundo, es el más vulnerable, pues carece de la única cosa que lo sostiene en la adversidad: la interdependencia incondicional. Aquí, en el corazón de la vida compartida, aprendemos que la verdadera seguridad no se encuentra en una puerta con muchas cerraduras, sino en la solidez del lazo humano. Tu existencia encuentra su significado en la urgente necesidad que la comunidad tiene de ti y en la urgente necesidad que tú tienes de ellos. Escala 6, los Andes, la visión cíclica del tiempo. Dejamos los lazos humanos y subimos a las majestuosas montañas de los Andes, donde la sabiduría quechua y aymara nos dan una comprensión radical del tiempo y el espacio. Para la mayoría de nosotros, el tiempo es una flecha: pasado, presente, futuro. Para el pensamiento andino, el tiempo es cíclico y espacial. El pasado, Ñaupa Pacha, está delante de nosotros porque es lo que podemos ver, lo que conocemos y experimentamos. El futuro, Quipa Pacha, está detrás de nosotros porque es lo desconocido. Esta inversión es un acto de humildad y profunda sabiduría. No podemos ver hacia dónde vamos, el futuro,
pero podemos ver perfectamente de dónde venimos, el pasado. La sabiduría occidental se obsesiona con el futuro invisible, cayendo en la ansiedad. La sabiduría andina se enfoca en el pasado visible, cayendo en la reverencia. La vida se rige por el principio de Aini, la reciprocidad sagrada. Todo lo que se toma debe ser devuelto con el mismo espíritu. Si siembras con respeto, la tierra te devuelve una cosecha. Si tratas a tu vecino con bondad, la comunidad te devuelve soporte. Las montañas, que han presenciado miles de generaciones, enseñan la paciencia. Un problema que parece eterno es solo un instante para el Apu, el espíritu de la montaña. La sabiduría andina nos obliga a mirar hacia atrás para caminar. El camino se hace firme honrando a los ancestros, honrando la tierra y entendiendo que tu vida es un ciclo de reciprocidad. La verdadera riqueza es la salud del ciclo. Al ascender desde las redes comunitarias de África, nos elevamos a las cumbres inmensas de la cordillera de los Andes, cuna de las sabidurías quechua y aymara. Estas tradiciones nos ofrecen una de las perspectivas más radicales y humildes sobre el tiempo y la existencia. Para el pensamiento andino, el tiempo no es una línea que avanza implacablemente hacia adelante. Es un ciclo de eternos retornos y lo más sorprendente, el pasado y el futuro no se perciben como generalmente lo hacemos en Occidente. La inversión del tiempo, ver el camino recorrido. La concepción andina del tiempo es espacial y orientada. El pasado, ñaupapacha, se percibe como lo que está delante de nosotros, el camino recorrido. Es lo que podemos ver, lo que conocemos, lo que ya está manifestado y es sólido. El futuro, quipapacha, se percibe como lo que está detrás de nosotros, lo invisible. Es lo desconocido, lo que aún no tiene forma y lo que no podemos observar. Esta inversión es un acto de profunda sabiduría práctica. Nos libera de la obsesión ansiosa por lo que no podemos ver, el futuro, y nos obliga a concentrar nuestra energía en honrar la lección de lo visible, el pasado. La fuerza para enfrentar lo desconocido no viene de la predicción, sino de la reverencia por la experiencia acumulada. La disciplina de la paciencia cósmica. Los picos Apus, los espíritus de las montañas, han visto pasar miles de vidas humanas. Ellos enseñan la paciencia. El sufrimiento o la escasez de un año no es el final de la historia, es una fase necesaria del ciclo, el Pachacuti, el cambio o retorno. Un fracaso económico no es una sentencia, es el invierno de la tierra que prepara el descanso para la próxima siembra. Un dolor es una purga que limpia el campo para la nueva cosecha. Tu vida, por lo tanto, no se mide en la velocidad de tu avance, sino en la coherencia con la que te adaptas al ciclo. El buen vivir, Sumak Kausai, y la reciprocidad sagrada, Aini. La ética andina se centra en el Sumak Kausai, el buen vivir, que no significa riqueza material, sino armonía plena entre el individuo, la comunidad y la Pachamama, Madre Tierra. El mecanismo para mantener esta armonía es el Aini, la reciprocidad sagrada y obligatoria. Con la tierra, le das tus ofrendas y tu respeto, y ella te da el alimento. No tomas sin dar. Con la comunidad, le das tu trabajo minca, y ella te da el apoyo en tu momento de necesidad.
La soledad existencial es un concepto ajeno. Aquí, el hombre está firmemente anclado en un sistema de interdependencia vital. Tu vida es significativa no por lo que posees, sino por tu posición insustituible en el gran ciclo de dar y recibir. Aquí, a la sombra de los Andes, aprendemos que la verdadera solidez proviene de caminar hacia el futuro desconocido con la humildad de quien honra el camino visible de sus ancestros y con la certeza de que tu buena acción será devuelta por el universo. Escala 7. El desierto, la esencialidad y el silencio. Nuestra última parada es el lugar donde el hombre ha sido más probado y revelado, el desierto. Las tradiciones que surgen del desierto, monoteísmos y misticismo sufí, nos dan la sabiduría de la esencialidad y el encuentro radical. El desierto no permite lo superfluo, te quita el ruido, te quita la distracción y te obliga a confrontar lo único que queda, tu espíritu y tu relación con lo ilimitado. El misticismo del desierto enseña que la verdad no se encuentra en la acumulación, sino en la eliminación. Solo cuando te despojas de tus roles, tus títulos y tus posesiones, puedes escuchar el murmullo de lo divino o la verdad de tu propio ser. El desierto es el maestro del desapego forzado. Te obliga a valorar una sola gota de agua más que un saco de oro. El silencio del desierto te obliga a encontrar la fuente de tu propia voz, sin el eco de la sociedad. Un viajero, perdido en el desierto, encontró un pozo. Sacó el agua, pero el cubo estaba lleno de barro. En lugar de desesperarse, esperó. Permitió que el barro se asentara por sí mismo. Solo entonces bebió el agua clara. La lección es simple. No intentes limpiar tu mente agitada. Espera a que el barro de la preocupación se asiente por sí mismo. La sabiduría del desierto nos recuerda que la vida es una peregrinación hacia un punto que no está en el mapa. La rectitud es mantenerse humilde, sediento de verdad y siempre dispuesto a soltar la carga. Aquí aprendemos que la paz es la ausencia de lo innecesario, es la victoria de la esencialidad sobre la distracción. Nuestro viaje nos lleva al maestro más severo y quizás el más honesto de todos, el desierto. Las grandes tradiciones espirituales y místicas, desde el misticismo sufí hasta las raíces monoteístas, nacieron bajo este sol implacable. El desierto no te pide que creas en nada, solo te obliga a ver lo que es esencial. La enseñanza central del desierto es la disciplina de la desnudez. Aquí, todo lo superfluo se evapora. Las pretensiones sociales, los títulos, la acumulación, las distracciones ruidosas, todo es despojado por el sol y el silencio. La humildad forzada y el valor del agua. El desierto redefine el concepto de valor. En una ciudad valoramos el oro o el poder. En el desierto, el objeto de mayor valor es una sola gota de agua. Esta inversión de valores es la cura radical para la codicia y el apego. El ejercicio de la prioridad. Piensa en los problemas de tu semana que consumieron la mayor parte de tu energía. Una discusión política, una compra innecesaria, un conflicto de reputación. Ahora, míralos desde la perspectiva del viajero que lleva una cantimplora casi vacía. ¿Tendrían esa importancia bajo el sol del desierto? ¿Qué es verdaderamente el agua de tu vida? La sabiduría del desierto te enseña que lo esencial es lo que te permite sobrevivir y mantener la coherencia de tu espíritu, tu fe, tu razón, tu capacidad de caminar un paso más, tu humanidad. Todo lo demás es ilusión prescindible. El silencio como espejo de la verdad.
El silencio del desierto no es la ausencia de sonido, es la ausencia de la mentira. Cuando el ruido externo desaparece, el ruido interno, los miedos, las justificaciones, la autocompasión, se amplifica. Y es precisamente en esta confrontación radical y sin testigos donde ocurre la revelación. El místico sufí busca la fana, el aniquilamiento del yo egoísta, para encontrar lo divino. Esto es un concepto aplicable a la vida cotidiana. Elimina tu ego cuando te despojas de la necesidad de tener razón, de ser reconocido, de ser el centro. Encuentras una paz que el ego nunca podría dar. Escucha la única voz. En el silencio absoluto solo queda la voz de tu propia verdad innegociable. La verdad no grita, susurra. La metáfora de las velas. Un viajero llevaba muchas velas encendidas en su caravana para darse luz, pero el calor era insoportable. Un sabio le dijo: apaga la mitad de ellas, la luz será suficiente y el calor será tolerable. Tu mente es como esa caravana. Está llena de luces encendidas por la preocupación, el resentimiento y el exceso de planes. La paz del desierto te pide que apagues la mitad de esas luces innecesarias. Aquí, en la inmensidad, aprendemos que la verdadera libertad es la soberanía del espíritu, que no necesita nada externo para definirse o sostenerse. El camino a casa pasa por la esencialidad radical. Hemos visitado 7 faros de sabiduría. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que el mapa secreto de la vida no está en la geografía, sino en la coherencia del espíritu. El griego te da la brújula, controla tu elección. El taoísta te da el bote, fluye sin resistencia. El hindú te da el propósito, actúa con desapego. El zen te da el ancla, permanece en el instante. El africano te da la red, tu ser es tu comunidad. El andino te da la paciencia, mira el ciclo con reverencia. El desértico te da la pureza, busca solo lo esencial. Todas estas voces convergen en una única verdad. La felicidad es la consecuencia de la virtud, no de la circunstancia. No necesitas nacer en Atenas o en un templo zen para ser sabio. Necesitas integrar el mapa en tu propia vida. La sabiduría es un río que tiene muchas fuentes, pero un solo destino: la paz del espíritu. El viaje ha terminado. Regresa a tu hogar y a tu vida cotidiana, pero no regreses como el mismo que partió. Ahora llevas en tu equipaje el silencio del desierto, la flexibilidad del bambú y la firmeza de la razón griega. El mundo te devolverá la prisa y el ruido, pero tú, sabio viajero, sabrás que el punto fijo es tu conciencia. Mantén la calma, acepta lo que viene y honra el flujo. Tu única tarea ahora es descansar. La sabiduría no es un acto de lucha, es un acto de confianza. Confía en tu espíritu, confía en el proceso.